Buenas noches, jóvenes. Hoy, continuando con el tema 3, fíjense que esta es la clase número 5. Recuerden que la clase número 4 fue el ejemplo de la clase 3. Ok, entonces iniciamos otro subtema de lo que serían las cimentaciones superficiales. Hoy vamos a abordar las cimentaciones con losas. También se le dicen algunos libros que dicen cimentaciones con plateas de cimentación. O sea, es lo mismo. Entonces, vamos a iniciar viendo este grafiquito aquí. En esta gráfica nosotros vemos una sección con diferentes columnas, vamos a decir. Fíjense, eso es para indicar cuando tenemos zapatas combinadas y cuando llegamos a losa. Por ejemplo, una zapata combinada sería esta, la 1. Esta sería otra zapata combinada, la 2. Esta sería otra zapata combinada, que sería la 3. ¿Por qué? Porque una zapata combinada es la que carga dos o hasta 3 columnas, podría ser. Aquí no tenemos el ejemplo de 3, pero pueden ser hasta 3 columnas. Muchas veces, en vez de hacerla así, esa seguiría aquí. Y así sería una zapata combinada. Entonces, cuando una, vamos a decir, zapata rectangular soporta más de 3 columnas, entonces se le denomina losa de cimentación. Aquí fíjense, esta, la 4, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Entonces esto es una losa de cimentación. Fíjense que los diseños son completamente diferentes. Por eso, en este tema vamos a abarcar lo que son las zapatas combinadas y losa de cimentación. Ya las zapatas combinadas, prácticamente el mismo análisis que vimos en zapatas continuas, zapatas aisladas, zapatas rectangulares. Lo único que aquí, en vez de tener una columna en los casos anteriores, ahora podríamos tener 2 o hasta 3 columnas. La única diferencia es realmente la carga, que la carga se va a determinar diferente. Eso es en la zapata combinada. Esto yo se lo voy a dejar a ustedes como tarea para que ustedes en el libro vean prácticamente cómo se determina el área de la cimentación en cada una de las zapatas combinadas, cuando es rectangular, cuando es trapezoidal y aquí como cuando tenemos sección diferente aquí. Ok, ya en sí nosotros lo que me interesa entra en lo que serían las losas de cimentación. Vamos a definir lo que es una losa de cimentación. Como vemos, un tipo de cimentación que no es más que varias zapatas combinadas y cubre un área, vamos a decir, prácticamente completa. En lo que sería una estructura o parte de ella, vamos a decir, soportando más de 3 columnas, y se considera que la carga que actúa sobre la losa es una carga uniformemente distribuida. O sea, todas las cargas, esas 6 columnas, todas las 6 a un mismo tiempo van a bajar carga sobre toda esa sección de esa losa. O fíjense que se parece a una zapata rectangular. Eso es lo que se llama una losa de cimentación. Fíjense que es una cimentación que con respecto a lo que sería el espesor es bien grande. Porque un espesor puede ser 0.3, 0.4, 0.5 metros y sin embargo puede tener longitud de hasta de 40, 50 metros de largo, 20, 30 metros de ancho. O sea, que son, vamos a decir, elementos estructurales que se consideran que actúan en 2 direcciones. Ok, entonces fíjense aquí, los tipos más comunes de losa de cimentación.
Eso va a depender con respecto al diseño. Mira, aquí tenemos losa plana, porque es una losa homogénea. Fíjense que tiene el mismo espesor en todo su largo, tanto a ancho como largo. Recuerden, jóvenes, que siempre el ancho de la losa va a ser la dimensión menor, largo por ancho, o B por L. Siempre B va a ser la dimensión menor dada. Aquí tenemos otro tipo de losa, que es una losa con mayor espesor debajo de las columnas. Esto nos ayuda un poquito a reducir los espesores de la losa. Aquí le dicen, los estructuralistas le dicen como son como una especie, es como una especie de dentellón aquí. Son dentellones donde, fíjense la forma que tiene aquí, baja como si fuera una zapata, pero unida a la misma área rectangular, y esas son losas con mayor espesor debajo de las columnas y nos ayuda a reducir un poquito los espesores. Esta sería una sección en planta, joven, de cómo se vería. Fíjense que aquí se ven así porque las columnas salen de ahí arriba, o sea, están embebidas dentro de la losa, mientras que aquí se ve que hay un área adicional reforzada y con hormigón debajo de toda ese espesor de la losa. Son sencillamente diseños diferentes. Aquí tenemos, esta sería, ya eso sería un diseño como viga y losa. Ya esto no sería un mayor espesor debajo de aquí de la losa, pero aquí sería una viga diseñada debajo de lo que serían las columnas. Y sencillamente esos huecos que están aquí se pueden dejar inclusive, fíjense, sin ni siquiera tener que hacer vaciado de la losa, pues eso puede ser hueco. Eso se llama también como losa nervada. Aquí tenemos tipo cajón, losas con muros de sótanos, que son como cajones, como le dicen. Esta sería la sección. Entonces, esos son los diferentes tipos de cimentaciones en losa. Aquí, acércala bien, aquí tenemos, miren cómo se ve esa gran dimensión. Eso es una losa de cimentación. Fíjense que esas son las columnas, miren aquí las columnas, que se ven bastante pequeñas con relación a lo que sería todo el área que ocupa la losa de cimentación. Si ustedes ven, se ve como una sombra más oscura ahí. Eso significa que esas columnas vienen así, con mayor espesor ahí. Y encima viene toda la losa de cimentación. Eso es para que usted vea la gran dimensión que tiene una losa de cimentación. Porque si fuera columna sería un poquito aquí y viguita aquí y una cimentación a lo largo que uniría esta con esta. Y tendríamos gran parte del terreno sin acero. Este sería una losa de cimentación. Ok, joven, entonces vamos a entrar a lo que sería el diseño de una losa de cimentación. Vamos a trabajar, pero vamos a ver cómo se determina la capacidad de carga de una losa de cimentación. Fíjense que para ustedes ya es conocida la ecuación que se utiliza para determinar la capacidad última de carga. Miren aquí. Es igual a CNC, todos los tres elementos, donde aparte de que es la ecuación modificada de Meyerhof, recuérdese que y sale de la que sería la cimentación continua de Tershagi, C, Q, Q medio de gamma, B, N, Q. Entonces, la ecuación larga, que no la vamos a explicar porque ya la sabemos. Los coeficientes de capacidad de carga, como son NC, NQ y N gamma, se van a determinar en la tabla 3.3. Recuérdense que estamos trabajando con la ecuación de Meyerhof. Y también tenemos los factores de amplificación de carga, como el factor de forma, el factor de profundidad y el factor de inclinación de carga, que también lo van a calcular como se determinó en la tabla 3.4.
es lo mismo, se va a utilizar igual. Una cosa importante, jóvenes, que como en una losa el ancho es muy grande con relación a lo que sería una zapata, entonces siempre se va a determinar la capacidad última en una losa calculándolo en función de la capacidad última neta. ¿Qué significa? Que le vamos a restar todo el peso de la sobrecarga equivalente. Entonces, a Q sub U, a la capacidad última, ustedes le van a restar a Q. Recuérdense que Q es igual a gamma por DF, que es el empotramiento de la luz. Entonces, ese sería mi Q sub U. Fíjense, aquí estaríamos trabajando para un suelo mixto, donde tendríamos cohesión y tendríamos fricción. Las losas tienen, vamos a decir, cálculos específicos cuando la losa se encuentra apoyada sobre un suelo puramente cohesivo o un suelo puramente friccionante. Cuando, o sea, recuérdense que si es puramente cohesivo, el ángulo de fricción es 0. Si es puramente friccionante, la cohesión entonces es 0. Vamos a ver la primera parte, que es cuando el ángulo de fricción es 0. O sea, cuando una losa se apoya sobre un suelo arcilloso, muy húmedo o saturado, como decía. Entonces, fíjense que en este caso siempre phi va a ser igual a 0. Como nosotros tenemos los valores en la tabla de los coeficientes de capacidad de carga, entramos a la tabla 3.3, bueno, la tabla de Meyer-Roth, y ahí sustituimos los valores de NC, NQ y N gamma. Mírenlo aquí. Sustituyendo todo eso, me va a quedar la ecuación en C. Otra cosa importante, cuando phi es igual a 0, se asume o se demuestra que la cohesión cambia a cohesión no drenada. Eso es cuando el ángulo de fricción es 0, entonces la cohesión cambia a cohesión no drenada, o Q sub U. Mírenlo aquí. Entonces, toda esa ecuación, sustituyendo todos esos datos en esa ecuación, me va a quedar esta que está aquí. Entonces, donde C sub U es igual a cohesión no drenada, entonces mírenlo aquí. Cuando phi es 0, NC vale 5.14, NQ vale 1 y N gamma vale 0. Quiere decir que todo ese término, el tercer término, se anula y solamente me van a quedar esos dos términos. Pero FQI es 1, FQD es 1, FQS es igual a 1 y me queda QNQ. Como NQ también es igual a 1, ¿dónde fue que lo vi? NQ es igual a 1, entonces me queda solamente Q, que sería el segundo término de toda la ecuación. Fíjense, la primera término sale igual. Y el segundo término, todo se me vuelve 1 y me queda más Q. Estamos asumiendo aquí en esa losa, jóvenes, que toda la carga viene vertical y todos los factores de inclinación de cargas es igual a 1. Volviendo debajo otra vez, donde ya tenemos la ecuación de la capacidad última de carga de una losa de cimentación, tenemos que esta es mi ecuación final. Ahora bien, todavía tenemos más datos y es que sabemos cómo determinar FCS, miren aquí con la ecuacióncita que vimos en la 3.4, si no me equivoco, donde 1 más B sobre L, NQ entre C. Fíjense, como tenemos el valor de NQ, NC y N gamma, sencillamente sustituimos y de paso también tenemos el valor de NC que vale 5.14. Entonces, sustituyendo estos valores que ya son conocidos, sencillamente en esto. B que yo no la conozco, L que yo no conozco, pero NQ sí lo conozco que vale 1 y NC que la conozco que vale 3.14. Entonces me va a dar 1 más, dividiendo 1 entre 5.14, me va a quedar esta expresión 1 más punto 1.95 entre L. Al igual también sustituyo FCD, que es igual, la ecuación original, recuérdense que eran eso, ni tenemos DF ni tenemos a veces ese queda igual. Entonces, sustituyendo esos valores en esta ecuación, tenemos que Q sub U es igual a CU, que a NC, que vale 5.14, por la cohesión no drenada,
por 1 por FCS, que vale 1 más 0.95 entre por CD, que vale esto que está aquí, y más Q, que esta que está aquí. Fíjense, todo eso ahí es la capacidad última de carga de una losa de cimentación apoyada sobre un suelo arcilloso saturado. Una arcilla muy mala, muy blanda. Si queremos conseguir la capacidad admisible, sencillamente dividiríamos entre 3. Y si queremos la neta, recuérdense que la neta es Q sub U menos Q. Como aquí es Q sub U, cuando yo digo Q sub U más Q menos Q, se me ve esa Q con esa otra y me queda igual. La Q sub U neta me va a quedar Q sub U, mírenlo ahí. Entonces, me va a quedar esta ecuación completa, la capacidad última de carga, mírenlo ahí. Cuando la losa de cimentación se construye apoyada sobre un depósito de arena o suelo grueso, entonces la capacidad última neta se determina sencillamente tomando en cuenta el N o el número de golpes que se obtiene en el ensayo de sondeo a percusión, recuerden, el ensayo SPT. En este caso, la ecuación queda así: N 60 entre 0.08, ahí yo corrijo ese N, y mírense que es en función de B al cuadrado, FD por S sube entre 25. FD es un factor que va a depender de la relación empotramiento ancho de la losa, y todo ese factor debe ser menor o igual a 1.33. Sencillamente se sustituye aquí, y ese es el asentamiento elástico en milímetros. Fíjense, entre 25, porque el máximo asentamiento que se permite en una zapata, que es más pequeño que una losa de cimentación. Entonces yo con eso controlan que en esta ecuación que el asentamiento que se podría producir en una losa todavía es menor que el que ocurriría en una zapata. Esos son factores de seguridad adicionales. Si por ejemplo el ancho es demasiado grande, muy grande, entonces esa ecuación se me convierte en esta que está aquí, N60, porque eso se me vuelve 1, FDSC entre 25, y todo eso debe ser menor que 16.16, N60 por S sube entre 25, y eso debe entrarse en milímetros. O sea, toda esa ecuación tiene que ser menor o igual que esta expresión. Entonces la presión, fíjense, la presión permisible está aplicada, la presión permisible neta aplicada sobre una cimentación se puede expresar como Q igual a Q entre A menos gamma por F. Recuerden que Q viene siendo todo lo que sería Q sub sería toda la presión. Fíjense que sería toda la carga que bajan a la losa de cimentación menos la sobrecarga equivalente, que es Q. Ahí lo dice, Q sería peso muerto de la estructura y toda la carga actuante sobre la estructura, y ese sería el área de la losa, menos el peso específico y el empotramiento de lo que sería la losa. Entonces, esquemáticamente esto sería así. Esta sería mi losa, esta sería toda la carga que Q, esta sería mi área, ancho por largo, y este sería el empotramiento de lo que yo tendría la losa, que sería correspondiente a esta expresión, que es la presión permisible neta aplicada.